Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mocía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de el origen de las razas reptil. Vamos a continuar con una tercera parte, pero tiene mucha relación con lo que vimos en el video pasado, con esa desconexión o esta separación de la divinidad en sus propias vidas. Entonces, vamos a continuar con el siguiente documento que me faltó mostrarles, que tiene que ver con la entrevista del Dr. Neruda, con la cosmología de los Windmakers. Entonces, vamos a continuar con este estudio y para poder entrar de lleno con el tema, me gustaría darles un poquito de contexto de lo que está sucediendo en esta entrevista 3. Creo que son alrededor de 5 o de 6 entrevistas, ahorita no recuerdo bien, pero la idea principal de estas entrevistas con el Dr. Neruda es entregar toda la cosmología de lo que son los Windmakers o los creadores de alas, el proyecto Flecha Antigua, la ASIO, los proyectos que se tenían de avances tecnológicos en esta organización y cómo es que el Dr. Neruda se separa y empieza a entregar toda esta información a la entrevistadora que se llama Sara. Ahora, lo que nosotros estamos viendo en la entrevista 3 es que ellos quieren poder tener esta tecnología de hacer viajes en el tiempo para poder desviar a una raza que bajó hace miles de años a la Tierra, que lleva por nombre los Animus, así es como lo presenta el Dr. Neruda. El que nosotros podamos desviar a esta raza, llegar en tiempo, espacio, cuando ellos llegan y poder erradicarlos antes de que ellos manipulen y violenten a la humanidad de esa época, es lo que piensa la organización, es que ellos podrían tener un desarrollo de una manera natural sin vernos infectados con ese pensamiento colectivo. Esa es la idea principal del desarrollo de los viajes en el tiempo, según lo que está presentando el Dr. Neruda. Con esto no debemos decir, pues estaría bien, ¿no? Estaría bien tener los viajes en el tiempo y poder desviar a esas razas degradadas que se hicieron pasar por Dios. Pero mientras están haciendo la entrevista, el Dr. Neruda le empieza a explicar que es muy complicado. Muy independiente de que sí puedan desviar a esas razas o combatirlas antes de, puede traer consecuencias que nosotros, aún en nuestra inteligencia humana, no logramos comprender ni entender. Le llama la energía del rebote. Él, antes de salirse de este grupo, es el análisis que ellos estaban haciendo. Dentro de esta historia que le está contando, hay una pregunta que hace Sara y lo vamos a leer. Y es que tiene que ver con el propósito de estas razas degradadas. Entonces, Sara lo que piensa es que el propósito de estas humanidades es querer destruir a la raza humana terrestre. El Dr. Neruda le dice que no, y eso es lo que vamos a leer a continuación. Él le dice que no. Su objetivo no es destruir a la raza humana, no es acabar con su sistema de vida. Me refiero a acabar con los recursos naturales, con los animales y posteriormente con nosotros. Ese no es su objetivo. Tienen un objetivo principal que es lo que nosotros vamos a analizar. Ahora, dentro de esta entrevista, le platica una historia y empieza a hacer una conexión con lo que nosotros hemos aprendido con la rebelión de Lucifer. Y es interesante cómo lo muestra el Dr. Neruda, porque trata de mostrarnos esa rebelión con un vocabulario más actual. Entonces, es importante que cada uno de ustedes pueda leer por separado e independiente a lo que yo les voy a mostrar a continuación esta entrevista, la entrevista número 3. Obviamente, la invitación es que puedan leer todas las entrevistas. Al final voy a hacer un pequeño resumen de lo que son los Animus para ir aclarando pues las cosas. Es un resumen de las 5 o 6 entrevistas. Entonces, chicos, teniendo todo este contexto del que les he hablado,
de lo que trata precisamente la entrevista número 3, vamos a entrar de lleno con el tema. También hay otro punto importante que también nosotros necesitamos diferenciar, que tiene que ver con la raza central y con los creadores de alas, porque son dos razas completamente diferentes y ahorita las vamos a ir viendo conforme vayamos leyendo. Entonces vamos a pasar de lleno con el tema. Muy bien, entonces ahora sí, adentrándonos al texto, recordemos que es la entrevista 3. Dice el doctor Neruda: es una tecnología extremadamente difícil de desarrollar. Se está refiriendo a los viajes en el tiempo. Definir el punto de intervención óptimo, acceder a ese punto de intervención y regresar del punto de intervención sin ser detectado. Esto es un asunto de empalmar el tiempo a un nivel casual en un mínimo de disrupción. Es el desafío equivalente de arrojar un peñasco a un estanque sin que haga olas. Entonces, el misterio de crear esta tecnología, o lo importante de crear esta tecnología, es de poder viajar en el tiempo sin afectar esas líneas. Y él da el ejemplo, ¿no? Es como aventar una piedra a un río y que cuando caiga la piedra, pues no genere olas. Y en nuestro entendimiento humano, pues eso es difícil, porque siempre que aventamos una piedra al agua, es de a fuerzas, por su fuerza, por la manera en la que cae, pues que genere ciertas ondas. Dice, ¿por qué toda esta preocupación en minimizar la disrupción? Quiero decir, en el caso de los ánimos, y aquí empieza lo interesante, ¿no están ellos tratando de aniquilar completamente la raza humana? En toda esta información que le está compartiendo, Sara piensa que los ánimos de cierta manera quieren destruir a la raza humana, o son los antagonistas de los Windmakers o de la raza central. Entonces, si ese viaje en el tiempo es para poder combatirlos y alejarlos del planeta, para que los hombres puedan vivir según hay una frase que ellos mencionan que es el gran portal. El gran portal viene siendo la transformación del hombre o la conexión con la primera fuente de una manera natural. Entonces, piensan que el cruzar este gran portal ha sido afectado precisamente por los ánimos. El gran portal es lo que nosotros conocemos como segunda venida, ahí nada más haciendo conexiones con otra información. Entonces, en todo este contexto que le ha estado dando, pues Sara dice, es que de todas maneras, aunque afecte esos viajes en el tiempo, por mínimo que sea, hay una palabrita aquí que dice disrupción. Ellos nos quieren destruir, entonces el realizar ese viaje y alejarlos de nuestro planeta, pues de todas maneras está bien porque nos quieren destruir. Y aquí hay algo importante que es lo que nosotros debemos ir anotando en esta entrevista. Dice, ¿por qué tendríamos entonces nosotros que ser tan cuidadosos acerca de perturbar su forma de vida? Si ellos nos quieren destruir, ¿por qué no viajar a ese antes y combatirlos? Dice el doctor Neruda, primero que todo, los ánimos no van a venir a aniquilar a la humanidad. Ellos van a venir a controlar la biblioteca genética conocida como Tierra. Su intención no es completamente comprendida, pero no es matar nuestras poblaciones animales o a la especie humana. Tiene más que ver con ingeniería genética y cómo sus especies pueden ser modificadas para ser capaces de albergar una conciencia espiritual. El propósito de los ánimos es tener el control del ADN humano para poder hacer modificaciones según el cuerpo o la especie de los ánimos, para que estos ánimos puedan albergar la conciencia individual. Eso es lo que está diciendo. Dice, ellos quieren acceso ilimitado a nuestro ADN para poder hacer experimentos. Más allá de eso,
Ellos quieren colonizar la tierra. Pero ¿cuál es su propósito final? Lo ignoramos. Vamos a continuar, chicos, que sí es algo larguito. Dice 15. Creía que Samantha, nuestra BR, ahora aquí aparecen más personajes muy independientes del Dr. Neruda y de Sara. 15 es el líder del proyecto. Así es como lo menciona él. Samantha es una canalizadora, ahorita lo va a ir enseñando. Samantha tiene canalizaciones o contacto por telepatía de los creadores de alas y también de la raza central. Son dos personajes completamente diferentes o dos razas completamente diferentes. Ahorita lo vamos a ir viendo. Dice, podría amenazar nuestra visión debido a su habilidad para hacer contacto con los creadores de alas. En 2 de las 3 sesiones de BR que ella realizó, ellos detectaron su presencia y empezaron a sondearla. 15, una vez que tuvo la información de que estos seres eran, con toda probabilidad, la raza central, se alarmó bastante y puso un freno a cualquier sesión futura de BR. Ahora, aquí algo interesante es que esta Samantha realmente con quienes tenía contacto son con los creadores de alas. Como les mencionaba, los creadores de alas, aparentemente en esta visión, en toda esta cosmogonía que nosotros estamos estudiando, los creadores de alas somos nosotros mismos de un futuro del siglo XXIX, los cuales están haciendo viajes en el tiempo o están cruzando las líneas cuánticas de la realidad y se están comunicando con los humanos del pasado, que en realidad vendríamos siendo nosotros. Ellos influyen o nos ayudan a través de la música, del arte, de la conexión con el gran portal y obviamente entender al uno. Ellos están ayudando aparentemente a la raza humana a que pueda despertar sus conciencias, pero la raza central es diferente y ahorita lo vamos a ver. Cuando le pregunté por qué, él pareció tener un recelo acerca de la habilidad de ellos para sentir nuestro trabajo sobre la TPB. La TPB vienen siendo los viajes en el tiempo o esa tecnología. Y temió que ellos pusieran un final a la TPB. Sara, ¿por qué? Dice el doctor Neruda, porque son seres muy poderosos, lo que mucha gente considera como a Dios amplificado por un factor de 1000. Estarías apenas cercas, fíjense bien, estarías cercas del rango de capacidades y poder que estos seres pueden empuñar. Está hablando de la raza central, nuevamente. Ahora, aquí es interesante lo que le dice. Dice, lo que mucha gente considera como Dios. Y está hablando en un sentido de ignorancia del hombre, porque muchos de nosotros creemos en Dios como alguien. Y sobre todo cuando pertenecemos a las organizaciones eclesiásticas, hace referencia a estos falsos dioses del pasado. O incluso también podemos llegar a pensar en este Jesús como un Dios o Dios encarnado, obviamente pues enseñando a sus hijos. Dice que los de la raza central, si tenemos ese concepto de Dios, aún debemos amplificarlo a 1000 en sus habilidades. En este caso, si tenemos una visión de Jesús que nosotros como humanos ordinarios o ignorantes consideramos como Dios, ese potencial de Jesús debemos amplificarlo por un factor de 1000. Y dice, haciéndolo de esta manera, estaría cerca del rango de capacidades y poder que estos seres pueden empuñar. Dice Sara, ¿está diciendo que estos seres son más poderosos que Dios? El problema con su pregunta es que no sé a qué Dios se está refiriendo, es lo que le contesta Neruda. La concepción de Dios en la Biblia o en la mayoría de nuestros libros sagrados en el planeta no mantiene ninguna semejanza con la imagen de Dios que yo sostengo en mi mente.
Y aquí vamos a hablar un poquito, chicos, vamos a desviarnos un poquito de la lectura y vamos a hablar un poquito acerca de la raza central. Muy bien, la historia de la raza central, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer conexiones con lo que hemos estado leyendo en el libro secreto de Juan. Vamos a identificar quién es la raza central. Dice, la raza central es la más antigua del universo, ya que son los primeros seres originales. Son los primeros seres originales, creados por Dios, y entre paréntesis habla la primera fuente. Recordemos que cuando nosotros estamos leyendo el libro secreto de Juan y estamos leyendo el capítulo 5, hay dos fases en la creación, o dos etapas. La primera de ellas es la creación precisamente del universo, de lo que nosotros entendemos como materia, como gases, como leyes gravitatorias, tiempo, espacio, soles, planetas, en expansión. Esta es la primera parte. En su segunda etapa crea a un humano, el Pijeradamas, así es como lo muestra. Y aquí es interesante, chicos, porque dice, ya que son los primeros seres originales creados por Dios, entre paréntesis, la primera fuente. Estas razas de seres fueron creados en secuencia, en 7 etapas, en base a 7 cualidades arquetípicas distintas de la primera fuente. En consecuencia, la raza central está compuesta por 7 familias conocidas como la tribu de la luz. Fíjense bien aquí la descripción que hace. Dice, los seres radiantes de la raza central son almas eternas, que habitan cuerpos refinados, hechos de luz pura. Son los hijos de Dios, fragmentos de Dios. Se podría decir, ellos son la primera generación, realizaciones conmovedoras de la primera fuente en sí, y son faros que viven del amor, la luz, la sabiduría y el poder. Y entre paréntesis, fíjense bien, usando su imaginación pueden aparecer como luminosos, holográficos, entidades llenas de luz, luz que brota de las ondas punzantes, lisas, del esplendor insondeable. Irradian luz, son cuerpos lumínicos, como en el caso que nosotros vemos del Pijeradamas. Dice, solo rara vez se menciona en la mitología acerca de las tribus de la luz. Realmente dice que en la cosmología de los Windmakers, en todas las historias que conocemos ancestrales, en muy pocas se les conoce como la tribus de la luz. Dice, han sido registradas en los relatos de la tierra por los nombres de los Elohim. Y qué interesante que haga mención esto, porque nosotros tenemos ese concepto de los Elohim como estos personajes que bajaron y se hicieron pasar por Dios. Fíjense bien la frase. Son humanos o razas degradadas o desviadas que se hicieron pasar por Dios. Aquí lo que está tratando de decir es que en realidad estos seres de luz son los que realmente debemos llamar Elohim. Pero ahora, con este contexto que yo les estoy dando, no quiere decir que mientras nosotros hacemos el estudio de otros documentos vamos a hacer ese cambio, no. Vamos a continuar con ese mismo concepto de que los Elohim son esas entidades que bajaron en el tiempo de la antigüedad, se hicieron pasar por Dios, engañaron a la raza humana, les manipularon y les sometieron con su sistema de control. Entonces, ese concepto lo vamos a seguir utilizando para reconocer a estas razas degradadas. Aquí lo único que está diciendo es que realmente ellos son los que deberían deberían de portar este nombre, pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque entraríamos en conflicto de estudio, en conflicto de identificación de los personajes, y causaría problemas al momento de las exposiciones. Entonces, la palabra Elohim la vamos a seguir identificando como aquellas entidades degradadas o los antagonistas de la raza humana. Dice, las huestes angélicas o los brillantes
Estas entidades luminosas se nos aparecen como dioses, pero en realidad son nosotros. Y esto es algo que nosotros, ahorita en la historia, conforme lo vayamos leyendo, ese es nuestro avance espiritual final, nuestro ascenso hacia la luz. Ese sería nuestro destino final. Dice, son nuestros seres pasados y futuros. Esto puede parecer una contradicción, pero voy a aclarar este punto a lo largo del ensayo. El que está hablando aquí es el doctor Neruda. Ahora, no lo vamos a leer todo. Vamos a ver esta imagen que es una representación acerca de la estructura del gran universo físico. La primera fuente viene siendo el universo central o la residencia del primer creador. Es la luz inconmensurable. Aquí es donde habita. Después dice que alrededor de él coloca 7 razas centrales o 7 familias. Y aquí algo que nosotros debemos identificar es donde está la Vía Láctea. Aquí la señala que está en el superuniverso 7. La raza central está cercas, muy cercas de la primera fuente. Y nosotros nos encontramos aquí en la Vía Láctea. Toda la historia que nosotros estamos aprendiendo ha sucedido aquí. La desviación, o lo que nosotros ahorita vamos a ver como la rebelión de Lucifer o los Animus, aquí es donde se origina. Eso es lo que nosotros debemos identificar. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar con la raza central y vamos a continuar leyendo el documento de la entrevista 3 o el resumen. Es un resumen realmente lo que les estoy compartiendo. Entonces vamos a continuar, chicos, porque aquí nos va a seguir compartiendo acerca de la primera fuente o quién es Dios. Dice, de regreso sobre el asunto de Dios, dígame, ¿cómo define su versión de Dios? Dice, Dios es una fuerza unificadora, primordial y eterna. Esta fuerza es la fuerza original que convoca a la vida desde sí misma, tanto para ser su compañía y su viaje. La vida que fue convocada fue experimentada muchas veces, hasta que un portador de alma fue formado para que pudiera llevar una partícula de esta fuerza a los expansivos universos externos. Muy bien, chicos, entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo esta luz inconmensurable en su primera etapa empieza a crear, que es lo que nosotros vimos en el libro secreto de Juan, en el capítulo 5, en donde inicia con las 4 estrellas. Después, recordemos que crea al humano perfecto, el Pijeradamas. Y aquí fíjense bien la reflexión que hace Sara. Dice que de esta luz en su experimentación, en su expansión, logra crear un portador de alma. Y Sara es lo que reflexiona, dice, asumo que este portador de alma al que usted se está refiriendo es la raza central. El doctor Neruda le contesta, correcto. ¿Son estos iguales a los ángeles? Es la pregunta que tiene Sara. Si un personaje de estas magnitudes, de los primeros humanos o de la raza central, son los ángeles que nosotros conocemos o que hemos leído en la Biblia, el doctor Neruda contesta, no. La raza central es más parecida a planificadores genéticos y arquitectos universales. Ellos no son bien conocidos o comprendidos, incluso dentro de las cosmologías más conocedoras sostenidas por los Corteum. Los Corteum supuestamente es un contacto extraterrestre que tienen estos investigadores o la ASIO, y ellos entregan una información donde cuentan la historia que está muy relacionada con lo que se encontró en las cápsulas de los Windmakers. Entonces, dice que incluso a pesar de que esta información fue compartida por ese contacto extraterrestre, los Corteum no comprenden muy bien a la raza central. Lo que sí nosotros debemos relacionarlo es que son los primeros humanos de luz conectados con la primera fuente. Son humanos que pueden pensar, actuar, razonar y tomar decisiones incluso como si fuera la primera fuente, el mismo Dios, el mismo creador.
aquí algo interesante que debemos ir añadiendo al concepto que nosotros tenemos del Pijera-Damas es precisamente esta parte, ¿no? Donde dice que ellos más que nada son como genetistas. Dice, la raza central es más parecida a planificadores genéticos, y esto tiene toda relación y debe de ir aclarándonos esa visión que nosotros tenemos del Pijera-Damas o de la historia que nosotros estamos leyendo en el libro secreto de Juan, donde dice que tiene un hijo, Set, y lo colocó en la segunda estrella. Los hijos de Set tienen otro hijo, que viene siendo la familia de Set, hasta llegar a una cuarta raza que su condición es ignorante de la plenitud divina. Entonces, algo que nosotros debemos agregar de este poder de mente inconquistable que tienen es que son planificadores genéticos y arquitectos. Fíjense bien la palabra que utiliza. Arquitectos universales. Ellos no son bien conocidos o comprendidos, que es lo que ahorita estábamos hablando de los Corteum. Y bueno, chicos, ya para cerrar este punto, eso es lo que nosotros debemos ir agregando de información cuando estamos leyendo acerca de la raza central y conectando la información de los Pijera-Damas. Se está refiriendo a eso. Dice Sara, entonces, presumo que si los ángeles son reales, son otra creación de la raza central. Neruda le contesta, correcto. Y continúa Sara, dice, entonces Dios, o esta fuerza como usted la estaba describiendo, que viene siendo la primera fuente, no creó realmente nada más que la raza central, y luego regresó a su morada en el centro del universo. Suena como si la raza central es quien hace todo el trabajo, y es que ese es el concepto que nosotros tenemos de Dios, chicos. Siempre pensamos que es alguien. Cuando nosotros hablamos de Dios, hemos sido tan adoctrinados por la iglesia que siempre debemos de pensar que es alguien. Entonces, lo que Sara está diciendo es que la primera fuente simplemente se manifiesta en los universos, crea la raza central y que se regresa a su lugar de origen. Pero no entiende que esta luz inconmensurable en su emisión de luz aún continúa expandiéndose en luz, en materia, en partículas, en leyes, en espacio, tiempo, sin límite, chicos. El Padre de todos, en su dimensión de creación, continúa la expansión de vastos universos. No lo entendemos. Ahora, algo que nosotros podemos ir relacionando es, por ejemplo, la teoría del Big Bang, en donde hubo un tiempo en que esta energía estuvo comprimida y explotó, y de ahí pues se genera espacio, tiempo, gases, todo lo que nosotros hemos estado analizando. Lo que está mencionando la cosmología de los Windmakers es que esta luz nunca desapareció. Esta luz aún continúa y sigue irradiando luz, sigue irradiando conocimiento en diferentes líneas subreales o cuánticas de espacio-tiempo, y sigue su expansión. El Padre de todos continúa en su dimensión trabajando en expansión sin límites, chicos. Ahora, el trabajo de la raza central es habitar el universo y comprender todas estas líneas de espacio-tiempo que existen. Nosotros vivimos ahorita en una dimensión que es conocida una dimensión material, una dimensión física. Comprendemos esta dimensión a través de los sentidos del cuerpo humano. Ahorita lo va a ir explicando más adelante. Esta es una línea del tiempo, esta es una dimensión cuántica, de una manera física o material. Pero existen, en este mismo momento existen diferentes dimensiones, diferentes tipos de realidades que nuestros sentidos humanos no logran captar. Entonces se tiene que crear vida en esas dimensiones para poder comprender al Padre de todos. Viviendo en esas dimensiones
cuánticas. Nosotros solamente vivimos en una línea que es la material, es la física, y entendemos al Padre Creador a través de nuestros sentidos. Entonces, eso es lo que piensa esta Sara, ya haciendo cierre de este tema. Eso es lo que piensa ella, que Dios es alguien que solamente fue y se puso ahí, creó a la raza central y se regresó, pero no debemos de entenderlo así. Dios no es alguien, chicos. Dios no es alguien. Dice Neruda, la raza central es simplemente una versión de tiempo cambiante de la raza humana. Aquí ya empieza a explicarle. Fíjense bien lo que vamos a leer a continuación. La raza central sostiene el arquetipo genético de la especie humana, sin importar qué forma tome, sin importar en qué tiempo viva, sin importar en qué parte del universo viva. Este arquetipo es como una fuerza magnética, y esto es interesante, atrae las versiones menos desarrolladas de la especie hacia sí. El humano está refiriéndose al humano, el humano, ojos, nariz, boca, manos, dedos, capacidad de pensar por sí solo, de razonar, de tener una introspección, de hacerse preguntas existenciales, existen en diferentes líneas cuánticas, unas muy evolucionadas y otras muy en etapas iniciales. Al final de cuentas, lo que trata de decir es que toda la raza humana o todas las razas humanas que existen, en consecuencia, dentro de sí, dentro de este código genético de ADN de la raza central, siempre es la evolución hacia la luz. Tarde o temprano, el destino final de la raza humana es convertirse en luz, en seres refinados, tener cuerpos luz. Eso es lo que está tratando de decir. Dice, todas las versiones de la especie humanoides son simplemente versiones tiempo cambiantes de la raza central, o al menos esta es la visión de los Corteum. Dice Sara, pare un segundo, ¿está diciendo que estoy hecha del mismo ADN de la raza central? ¿Que soy esencialmente lo mismo, genéticamente hablando, solo en un tiempo y espacio diferente? ¿Cómo es eso posible? Dice Neruda, es posible porque la raza central lo diseñó de este modo. Todas las versiones de la raza humana que existen contienen el código genético del ADN. Por eso hace mención que el arquetipo del humano es la raza central, en este caso el Pijeradamas. Por eso cuando nosotros leemos el libro secreto de Juan y estamos en esa cuarta humanidad, en donde dice que ella tuvo un pensamiento, pues también poseía un poder de mente inconquistable. Entonces, ahí es donde nosotros debemos ir atando cabos, y no de que sea semejante a la historia que nos cuenta el libro secreto de Juan, sino identificar nuestra identidad, chicos. Ese es el punto que nosotros debemos ir conectando, de que a final de cuentas nosotros provenimos de la luz. El arquetipo principal que nosotros tenemos son los Pijeradamas, y nuestro destino final en el momento de la elevación hacia la luz o por medio de este plan de ascenso del que se ha estado hablando es llegar a convertirnos en luz, cuerpos humanos pero lumínicos. Dice, es posible porque la raza central lo diseñó de ese modo. El ADN no es algo que solamente transmite características o predisposiciones físicas. Dice, transmite nuestros conceptos de tiempo, espacio, energía y materia. Transmite nuestros filtros conscientes o inconscientes. Transmite nuestra receptividad al impulso interior del pensamiento original. Fíjense bien la palabra que utiliza, chicos. Dice, transmite nuestra receptividad al impulso interior del pensamiento original. Dice, es la receptividad, y esta receptividad es lo que define el movimiento de un ser. Hay algo natural
Esto es natural, que impulsa al hombre al cambio, que impulsa al hombre a seguir avanzando hacia la luz. Y esto tiene que ver mucho con el tema que tocan los Waymakers de El Gran Portal, que es una transformación evolutiva gratuita para toda la raza humana. No necesitas pertenecer absolutamente a ninguna iglesia, ni a ninguna organización, ni a ningún grupo de nueva era. No lo necesitas. En automático, este es un regalo gratuito que viene por parte de la primera fuente. Es lo que conocemos como la segunda venida del Cristo. Lo que está tratando de decir aquí es que por muy primaria que sea la raza humana, en su interior está el ir desarrollando estructuras mentales, el ir cambiando su comportamiento y el ir conectándose cada vez más con su creador. Dice Sara, el movimiento del ser. Dice, todos los seres están en movimiento, van hacia algún lugar o en cada momento de su vida. Si físicamente no están en movimiento, sus mentes están en movimiento. Su subconsciente está en movimiento, interactuando con la corriente de datos de un multiverso, que es lo que yo les estaba mencionando. El Padre de todos, en su emanación y en su expansión de luz, en su luz envía información. Aunque nosotros no nos estemos moviendo o actuando de cierta manera, nuestra mente está activa. Y aún inconscientemente llegamos a esa reflexión de querer cambiar. Y todo es gracias a esos impulsos de luz que está generando el Padre de todos. El ejemplo perfecto que nosotros tenemos de una manifestación del Padre de todos es el Sol de nuestro sistema solar. En su emanación lumínica también nos está ayudando a nosotros a que podamos tener esa reflexión y ese cambio de manera interna. Dice, entonces aquí nada más para cerrar este tema, lo que el doctor Neruda le está diciendo es que en su código genético, en su estructura mental, el hombre siempre está en movimiento. Dice Sara, me está hablando de una variación de reencarnación, ¿verdad? Cuando usted dijo que nosotros depositamos una imagen dentro de nuestro ADN antes de nacer, ¿quién exactamente hace ese depósito? Dice Neruda, solamente la conciencia sin forma puede depositar una imagen sobre la plantilla del ADN, que era lo que nosotros estábamos viendo en el estudio del libro secreto de Juan. Cuando Yaldabaoth crea el cuerpo humano físico, no le puede otorgar la vida. Necesita entregarle su chispa divina a ese humano. Necesita entender esas dimensiones cuánticas para poder depositar la vida. Pero algo que nosotros debemos recordar es que tuvo la influencia de 5 destellos. No es que alguien haya aparecido en forma y le haya... No, está diciendo que Yaldabaoth tuvo esa reflexión de insuflar su espíritu en el cuerpo humano de Adán. Y ese pensamiento que tuvo Yaldabaoth son los 5 destellos que ejercieron o se manifestaron en la mente de esa humanidad. Entonces, el único que puede depositar la chispa divina es la primera fuente. Él es el único. Pero aquí viene algo interesante que debemos ir entendiendo. Dice, asumo que está hablando acerca del alma. Neruda le contesta, depende nuevamente de tu definición de alma. La conciencia sin forma es la que observa y experimenta a través de todas las formas y estructuras. No solo las encarnaciones físicas. Por ejemplo, la conciencia puede estar contenida dentro de una estructura o de forma, pero no tener una base física. Y aquí empieza a explicar, la mente es tal estructura, mientras tanto no es física. La conciencia, cuando está físicamente encarnada, mira a través de la estructura de la mente como alguien mirando a través de una ventana.
el alma es frecuentemente confundida con la mente y viceversa. Entonces nosotros no debemos de entender la chispa divina o la chispa de vida, o en este caso, como hace su mención, del alma, con la conciencia individual o con el espíritu, como nosotros ya hemos estado también estudiando. Dice, la conciencia sin forma es la partícula de Dios que es desacelerada desde el estado de la frecuencia de Dios a una individualidad, donde puede ser autónoma y ejercer libre albedrío. Recordemos que la luz son partículas en movimiento. Para poder encarnarse en estructuras humanas, debe de desacelerar ese movimiento, pero la vibración debe de ser tal que debe de poseer un cuerpo humano como el que nosotros poseemos. Ahora imagínense cómo desacelera esa partícula al momento de que se degrada, para que puedan crear tecnología y habitar cuerpos reptiles. Nada más imagínense, chicos. Si un pequeño chispazo de luz que proviene de la primera fuente tiene que desacelerar, ahora imagínense un humano que se ha degradado y ha tomado la decisión de desconectarse de la primera fuente. ¿Cómo es que vibra? ¿A qué grado tan bajo debe de estar vibrando para poseer cuerpos de animales? Dice, piense en ello como un fotón o partícula subatómica que es arrojada dentro de una red de partículas interconectadas de igual mentalidad. Es decir, que todas las partículas tienen una frecuencia o índice de giro similar y son capaces de disminuir su frecuencia a voluntad para poder entrar en las membranas de conciencia a las que solo se puede entrar formando una forma. Entonces, lo sin forma se convierte en forma. Y justo antes de entrar al cuerpo, la conciencia activa de la plantilla del ADN, de acuerdo con las experiencias deseadas, dentro de la membrana de la realidad que elige. Fíjense bien, esta chispa elige qué realidad es donde se va a encarnar o el cuerpo humano que va a tomar, según la experiencia que él quiere tomar para aprender esta pequeña chispa individual del alma. Según lo que desea experimentar, es la línea de realidad en donde se manifiesta. Sara dice, si todo esto es verdad, ¿por qué entonces preocuparse acerca de los ánimos o cualquier otra cosa? Simplemente dejemos que Dios se haga cargo de todo. Y esto porque en esta entrevista le está hablando acerca del gran portal y de que dentro de nosotros, en automático, nuestra búsqueda es ir elevándonos en la luz. Entonces, ¿por qué preocuparnos de los ánimos? Es la reflexión que tiene. Dice, porque los ánimos no están conectados con la fuerza de unificación. ¿Por qué? Pensé que usted dijo que todo estaba conectado. La conciencia sin forma no escoge portadores de alma que no usen ADN como su estructura formativa. Esta sabe que estas estructuras no son capaces de conectarse con la fuerza de unificación y por ende no pueden ser confiables. Entonces aquí está hablando de los ánimos porque ellos no están conectados con la primera fuente y en donde ellos, al momento de estar desconectados, ya no tienen ese principio de ir elevándose nuevamente hacia la luz. Dice, y no son confiables debido a qué. La fuerza de unificación es lo que da coherencia a la incoherencia y propósito al caos. Sin ello, las estructuras físicas tienden a la decadencia, de flotar en la inmovilización, es decir, no se transforman, es lo que yo les estaba mencionando. Los ánimos, al momento de estar desconectados de esta línea o de este código genético de ADN, ellos ya no pueden, su avance evolutivo, ya no pueden convertirse en cuerpos lumínicos como la raza central, como su arquetipo, porque su arquetipo ya no es la raza central, sino que este humano ha tenido una modificación.
Vamos a continuar leyendo ya para terminar, chicos, que ya se acabó el tiempo. Dice, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué cosa? Que los Animus se convirtieran en una raza independiente y desconectada de Dios. ¿Ha escuchado la historia de los ángeles caídos? ¿Está hablando de la rebelión de Lucifer? Sí, esta historia está equivocadamente representada en los textos bíblicos, debido al hecho de que los autores de estos textos no tenían la comprensión suficiente para definir la cosmología o la física. Y aquí está hablando precisamente lo que hemos estado dando detalles cuando leemos estos documentos, ya sean los apócrifos, ya sea en este caso la Biblia. El lenguaje o el vocabulario que ellos tenían, no sabían cómo interpretar esta rebelión o estos ángeles. Precisamente cuando Enoc los ve, pues él les pone como título los vigilantes o los ángeles, porque ese es el vocabulario que ellos tenían. En realidad ellos no podían decir razas degradadas, razas desviadas, había historia o conceptos que ellos no tenían y pues obviamente no lo podían mencionar de esa manera. Entonces el concepto que nosotros tenemos de la historia de Lucifer no está bien explicada y él aquí va a tratar de explicarlo. Dice, la raza central diseñó las más altas formas de vida, que es lo que nosotros vemos en el libro secreto de Juan. Pijeradamas tuvo un hijo, Set. Set tiene a la familia de Set y así sucesivamente. Está hablando de eso. Y esto incluye un amplio rango de seres que operan dentro de un mundo cuántico. Hay una línea de tiempo-espacio, una línea de realidad que es la que ellos han estado formando formas humanas o de vida. Dice, y las membranas de realidad allí contenidas. Entre esos seres están lo que comúnmente denominamos ángeles, para que ella vaya entendiendo ese concepto y que vaya entendiendo la historia que le está contando, que son intermediarios entre los portadores de alma humanoides y la raza central. Los portadores de alma humanoides somos ahora sí que los más bajos, que en este caso vendríamos siendo una dimensión física de los humanos. Los ángeles son intermediarios entre nosotros y la raza central. Dice, hubo algunos dentro del reino angélico que creyeron que la raza central era demasiado controladora de la estructura de los poderes del alma. Fíjense bien la reflexión. Este es un pensamiento que tienen estos ángeles. Inicia todo con un pensamiento. Fíjense bien. Dice, ellos sintieron que una estructura debería ser creada para que permitiera a los ángeles encarnar dentro de la membrana de la realidad, en este caso de nosotros. Dice, debería ser creada y que permitiera a los ángeles encarnar dentro de la membrana de realidad de la Tierra y de otros planetas que soportaran la vida. Ellos insistieron, fíjese bien, porque esto es lo que nosotros leemos en el libro secreto de Juan, que tienen un pensamiento, pero no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella. Y todo ella lo llevó a cabo sin el permiso del Espíritu. Dice, ellos sintieron en que mejorarían estos planetas y la estructura física de todo el universo. Sin embargo, fíjense bien, sin embargo, la raza central rechazó esta propuesta y un grupo renegado se apartó para diseñar su propio portador de alma, independiente al de la raza central. Los ángeles crearon un cuerpo humano. Dice, aguarde un momento, está diciendo que Lucifer condujo esta rebelión para crear un portador de alma que pudiera albergar el espíritu de un ángel y los Animus son el resultado. Entonces, fíjense bien aquí lo que nos está enseñando. Estos tuvieron un pensamiento. Su pensamiento era que la raza central era muy controladora. Ellos presentan un proyecto, pero dice que la raza central rechaza este proyecto. Ellos querían encarnarse en esta realidad de la dimensión física, supuestamente para poder ayudar
a los humanos a que pudieran ascender hacia la luz y ayudar también esta dimensión física. En este caso, pues se refiere a los planetas, ayudando a los planetas a que puedan vibrar en ahora sí que en cierto movimiento, para que pueda ayudar a toda esta dimensión física o material. Ese era el pensamiento, pero no fue aprobado por la raza central. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que hay un grupo renegado que se aparta de ellos y sí crean el cuerpo, pero ya no tiene el arquetipo, ya no tiene el código genético del ADN de la raza central. Y por tal razón, fíjense bien, por tal razón, la chispa divina que solamente otorga la primera fuente ya no puede entrar en ese cuerpo, ya no puede hacerlo. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con este experimento que ellos hacen. Dice, ¿esta es la misma galaxia de los Animus? Sí. Dice, entonces, ¿realmente está diciendo que Lucifer y su banda de simpatizantes que crearon a los Animus para ser portadores de las almas de los ángeles? Es más complicado que esto. Ciertamente espero eso porque esta historia está demasiado extraña para que la crea. Y es porque es un contexto o es una historia dimensionada a un vocabulario moderno. Por eso estamos muy acostumbrados o estamos muy adoctrinados por lo que nos enseña la iglesia, que se nos hace como una locura. Entonces dice, ciertamente espero porque esta historia es demasiado extraña para que lo crea. Dice, sea paciente, nos estamos moviendo dentro de un territorio incómodo para la mayoría de las personas. Así que respire profundo y permanezca conmigo mientras trato de explicarle esto. Lucifer creó una estructura física sintética. Ahora, cuando él hace mención de Lucifer, no se refiere a ese Lucifer que hemos visto en la Biblia. Simplemente él se está basando en creencias comunes. Él está utilizando este nombre para que identifique a este personaje de esta historia de la rebelión. Sí, eso es algo que nosotros debemos de siempre tener presentes. Sí, ella conoce la historia de Lucifer, entonces me baso en su creencia común para explicarle la otra historia. Dice, Lucifer creó una estructura física sintética que podía acomodar los requerimientos cuánticos de un ángel. Fue una estructura muy efectiva, pero inducía y esto es algo interesante, chicos, porque dice, pero inducía un fuerte complejo de supervivencia. Este complejo de supervivencia es lo que nosotros conocemos como la estructura reptil o la mente reptil. Dice, el cual eventualmente predominó sobre la tendencia angelical del altruismo y la cooperación. O sea, se supone que ese era el pensamiento, que iban a ayudar por medio del altruismo y la cooperación, y resulta que ese objetivo se perdió. Se pierde, ¿por qué? Porque su objetivo principal ahora es no perder la vida. Y dice Sara, ¿qué pasó? ¿Por qué? Dice, cuando la conciencia sin forma entra en una membrana de realidad a través de una estructura como un portador de alma, independientemente se siente desconectada de todas las otras formas, salvo de la propia. Es literalmente arrojada a la separación. En los humanos esto es más o menos controlado mediante una sutil noción de que permanece conectado a través de la fuerza de unificación. Y esto es porque su ADN está diseñado para emitir este sentimiento de conexión subconsciente. Entonces, fíjense bien, cuando la conciencia sin forma se encuentra se pudiera decir, en la primera fuente, estas pequeñas partículas se sienten muy conectadas con la creación. Cuando toman forma humana, esto ya no sucede. Se sienten muy desconectados de la creación, pero menos de su propia forma. Al encarnarse o al tomar forma humana, estas partículas se sienten muy conectadas con tener ojos, nariz, boca, extremidades, tener un cuerpo físico, porque el código genético está muy relacionado con
ahora sí que con esta información de poseer un cuerpo físico. Y en los Animus no. En estas razas humanas que se crearon sintéticas, y hay que recalcarlo bien porque dice que son sintéticos, no sucede esto. Al momento de que un ángel entra en estas razas que llevan por nombre Animus, se desconectan completamente de todo, incluso de su propia esencia. Y esto es algo interesante. Vamos a continuar leyendo, chicos, ya para terminar, que ya se me hizo tarde. Dice, sin embargo, en el caso del portador de alma, diseñado por Lucifer y sus seguidores, esta conexión fue cortada consciente y subconscientemente, porque la estructura no estaba basada en el ADN, que está estrictamente controlado por la raza central. Consecuentemente, inclinó a que esta especie experimental hacía un fuerte sentido de supervivencia nuevamente. El sentido de supervivencia es esa mente reptil. Dice, porque temía la extinción muy profundamente. Y esto es algo interesante, chicos, porque cuando esas razas desviadas o esas razas degradadas llegan al planeta Tierra y se presentan como Dios, algo que le enseñan al hombre es precisamente que la muerte es el fin y que ellos tienen la posibilidad de otorgar la vida eterna si cumplen y guardan los mandamientos. Pero esta manera de pensar, esta manera de sentir, pertenece a estos personajes, a los Animus. Dice, lo que es el resultado de sentir completa separación de la fuerza unificadora. Este complejo de supervivencia creó una especie que sobrecompensó su miedo a la extinción. La única manera de extinguir este miedo a la destrucción, al ya no existir, es el desarrollo de una mente grupal y poderosa. Fíjense bien lo que está diciendo. La mente grupal compensó la carencia de la conexión con la fuerza de unificación, creando su colorario físico y mental. Eso era equivalente a la unificación de la especie como un todo en una membrana de realidad física de su sistema planetario. Por ello, los ángeles que entraron a este sistema perdieron su memoria de su naturaleza angélica y se interesaron más en operar como un colectivo único más que como individuos. Al momento de desconectarse ya no tienen conciencia individual. Entonces, al ya no tener conciencia individual no tienen albedrío, sino que piensan como uno solo. Por eso es que vemos a diferentes personajes en diferentes tiempos que aparecieron en el pasado como si fueran el mismo, se comportan como si fuera el mismo, tienen ese mismo pensamiento. Yo soy el único Dios verdadero y no hay ningún otro Dios como yo. Yo soy un Dios celoso. Entonces, este es el pensamiento colectivo. Esto es algo interesante que debemos de ir subrayando. Ahora dice, ellos se volvieron una preocupación para la raza central y se le pidió a Lucifer que desarmara su experimento. Sin embargo, Lucifer se había encariñado a la especie que había ayudado a crear. Estos seres angelicales habían desarrollado durante cierto número de generaciones, fíjense bien, para que mencione esto quiere decir que pasó muchísimo tiempo. Dice, un conjunto muy sofisticado de tecnologías, cultura y orden social. En este caso estamos hablando de su sistema de control, poder político, poder económico, poder religioso y poder bélico, que en este caso tiene que ver con las guerras, con el poder de la destrucción. Y obviamente está hablando acerca de un desarrollo tecnológico. Dice, era como una familia extendida de muchas formas para Lucifer. Esto quiere decir que el pensamiento de Lucifer fue impregnado en esas almas. Ese era el pensamiento colectivo. Entonces, él negoció modificar su creación para que no pudieran acomodar más la frecuencia angélica o estructura cuántica. Pero ellos podían volverse autoanimados. Y aquí viene otra palabra. ¿Qué quiere decir autoanimados? Que serían androides sin alma. Se les impregnaría
un sistema operativo, un software. Aquí la pregunta es, o la reflexión sería, ¿cuál es esa inteligencia artificial? ¿Cuál es ese software que se impregnó en estos humanos? Pues obviamente el del primer gobernante, chicos. Dice, quiere decir androide sin alma. Entonces, así es como sucedió y así es como aparecieron los Animus. Es la pregunta que tiene Sara y ya le contesta sí. Y ahora sí, chicos, para cerrar, esta información es muy importante, muy interesante. Como les comento, es importante que lo podamos estudiar y estudiar. Es la entrevista 3. Hay que estudiar 1, 2, 3, 4 y 5. Creo que son 5 entrevistas o 6. Hay que estudiarlas todas. Todas tienen relación. Vas tomando de aquí, vas tomando de allá y vas formando la historia. Entonces, ya para terminar, chicos, vamos a pasar a un pequeño resumen que yo hice de toda la información que tiene. Leímos la entrevista 3 o parte de la entrevista 3 porque lo vi importante, lo vi interesante. Cómo es que él va contando esta historia y reconocer a estas entidades. La información no es igual a la que nosotros vemos en el libro secreto de Juan. Lo que sí tiene son similitudes en cómo estas razas se desconectan de la primera fuente. Eso es lo que nosotros debemos de llevarnos, de que lo que nos está contando el libro secreto de Juan, pues realmente es cierto. Existen humanos sin alma, sin esa conexión con la chispa divina. Vamos a dejar un cuarto video más para poder analizar el plan de ellos para poder aparentemente recuperar esa conexión nuevamente de la chispa divina para poder vivir por la eternidad. Aquí lo único que nosotros debemos entender es que ellos en su experimento entienden que al momento de morir se extinguen porque no tienen el mismo código genético de ADN, no tienen la misma cadena de ADN o la espiral o como quieran llamarle de la raza central, no la tienen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Impregnar un software para quitar ese temor, ese miedo. Ese software viene siendo un pensamiento como el de Lucifer, por eso todos piensan y hablan como su creador, como el primer gobernante. Y ahora sí vamos a finalizar. Dice origen y naturaleza de los Animus. Origen extraterrestre. Los Animus no son originarios de nuestro universo dimensional. Provienen de un universo paralelo a una dimensión alterna con las leyes físicas ligeramente diferentes. Llegaron a nuestra galaxia. Fíjense bien lo que cuenta la cosmología Windmaker. Llegaron a nuestra galaxia, la Vía Láctea, hace aproximadamente 200 millones de años. Naturaleza biosintética. Esta es una de sus características más definitorias. No son una raza biológica natural, sino una especie creada artificialmente por una raza aún más antigua y poderosa, conocida como los creadores de alas. Los Animus fueron diseñados originalmente como una herramienta o una fuerza de trabajo, pero se rebelaron en contra de sus creadores. Dice, estructura de la conciencia colectiva. Los Animus no tienen individualidad en el sentido humano. Operan bajo una mente de colmena o conciencia grupal. Un Animus individual es simplemente un portador de esta conciencia colectiva, careciendo de libre albedrío o identidad personal. Este es el origen y la naturaleza de los Animus, que es lo que ya hemos estado leyendo. Esto solamente es un resumen de todas las entrevistas del doctor Neruda, de lo que él va proyectando o diciendo. Dice, la guerra con los Windmakers. Tras rebelarse, los Animus iniciaron una guerra contra sus creadores. Esta guerra de escala cósmica y atemporal es el conflicto central de la cosmogonía, el campo de batalla. No es solo el espacio, sino también de conciencia y del tiempo mismo. La invasión de la Tierra.
Dice, hace unos 130,000 años, los Animus descubrieron la Tierra y la reconocieron como un planeta de gran importancia estratégica y genética. Invadieron y establecieron bases, principalmente bajo la superficie y en los océanos. Creación de la especie humana, versión Animus. Según esta narrativa, la humanidad actual es el resultado de una intervención genética. Los Animus tomaron la forma de vida humanoide primitiva que existía en la Tierra y ya dice asociada al resto de las civilizaciones anteriores llamadas los centrales, que son descendencia de la raza central, y mezclaron su propio ADN biosintético con el nuestro. Y esto es algo interesante porque lo vamos a leer en el último capítulo del origen de la raza reptil. Dice, el objetivo principal de esta hibridación era crear una raza de anfitriones o vehículos más adecuados para que la conciencia colectiva del Animus pudiera habitar y experimentar plenamente nuestro plano dimensional. El sistema inmune humano. Los Windmakers en respuesta, fíjense bien, esto es algo interesante, chicos. Tal vez aquí no deberían de ser los Windmakers, debería de decir la raza central. En respuesta, implantaron en nuestro ADN lo que se conoce como el sistema inmune de la especie. Esto no es un sistema físico, sino una especie de código espiritual o potencial latente en nuestra conciencia que nos impulsa a buscar la individualidad, la libertad, la creatividad, el amor y la conexión con la fuente primaria. Es la antítesis de la conciencia colmena de los ánimos. Y esto queda muy claro si hemos leído el libro secreto de Juan, porque tiene que ver con la chispa divina o con el pensamiento posterior iluminado. La fuerza del imperativo. Los ánimos ejercen una influencia sutil pero constante sobre la humanidad, conocida como la fuerza del imperativo. Esta fuerza empuja a la sociedad humana hacia la destrucción jerárquica, el control, la uniformidad, la burocracia, la obsesión con la tecnología. Fíjense bien, la obsesión con la tecnología y la supresión de la individualidad y la creatividad es la sombra. Esto es Yaldabaoth, chicos. A eso se está refiriendo, que busca mantener a la humanidad dormida y controlable. Élites e instituciones, los Animus no nos gobiernan directamente. En su lugar, influyen en las élites humanas y en las estructuras de poder, gubernamentales, corporativas, financieras, que consciente e inconscientemente adoptan y promueven los valores de la conciencia colmena, competencia extrema, secretismo, división y materialismo. El gran portal. Un concepto clave es el gran portal, que representa el descubrimiento científico e irrefutable del alma humana por parte de la humanidad. Los ánimos, al carecer de alma individual, temen este descubrimiento. Fíjense bien, los ánimos temen que el hombre dé ese salto cuántico hacia la luz. Temen la segunda venida del Cristo o que el hombre cruce, como en esta cosmología, el gran portal, ya que liberaría por completo a la humanidad de su influencia y confirmaría nuestra conexión con la fuente primaria y nuestro potencial espiritual único. Este es el temor de los ánimos. Entonces, la cosmogonía de los Windmakers dice: los ánimos son los antagonistas arquetípicos, representan la fuerza de la conciencia colectiva, el control, la tecnología sin alma y la oposición al espíritu individual y libre. Son la razón principal por la que la humanidad vive en un estado de amnesia espiritual y por la que nuestra sociedad está tan orientada hacia el control y la división. El viaje humano, desde esta perspectiva, es esencialmente el despertar de nuestro sistema inmune, que es
la conexión con el Cristo o la conexión con esa chispa individual. Dice interno y trascender a la programación del Animus para alcanzar nuestro verdadero potencial como seres individuales y conectados a la primera fuente. En sí, chicos, quise traer esto por la historia que nos está contando de los Animus. Esta información está muy conectada, va muy ligada a lo que nosotros estamos leyendo en el libro secreto de Juan. Nos habla cómo estas razas crean un cuerpo, pero este cuerpo tiene pensamientos reptiles en el sentido de que temen a la muerte, están desconectados con la primera fuente. Y algo también que nosotros debemos entender, chicos, es que nosotros, nuestra plantilla genética de ADN está siempre en movimiento. Eso es algo que debemos entender de todo lo que leímos. Está siempre en movimiento. Y en ese movimiento está la reflexión, está la introspección, está el querer cambiar nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Está la evolución o el ascenso hacia la luz. Está en nuestra naturaleza y nadie lo puede detener. Eso es algo que nosotros debemos de llevarnos. Un punto también que tocamos es precisamente de que Lucifer, al tener este experimento, dice que esta comunidad colmena, con el paso del tiempo, crea tecnología. Lucifer se sintió tan conectados con ellos que los vio como una familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O cuál sería la reflexión de esto que nosotros leímos? Es que aquí también nos está mostrando que a través de esos conocimientos genéticos que ellos poseían, de ciencia, de tecnología, muy probablemente es como ellos crearon cuerpos también reptiles. Al degradarse en la oscuridad, su vibración ya no vibra en cierta frecuencia cuántica para entrar dentro de un cuerpo humano. Por tal razón, tienen que crear cuerpos más degradados. Mezcla o seres humanoides con genéticas de animales. Eso es lo que nosotros estamos observando. Va a haber una tercera parte porque es importante también entender por qué ellos quieren ahora recuperar la chispa divina, que ya hablé un poquito, tal vez ya me adelanté, pero es importante leerlo. ¿Cuál es el plan de ellos? Quieren recuperar la chispa divina porque en esas 5 esencias se encuentra la inmortalidad y la vida eterna. Y ellos quieren continuar violentando la creación, pero viviendo eternamente. Y chicos, esto sería todo de mi parte. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas. Te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que me dejes tus comentarios y me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos, de lo que nosotros leímos. Comparte esta información con otras personas que tal vez están interesadas en este tipo de información. Y chicos, pues esto sería todo de mi parte. Me despido. Namaste. Hasta la próxima y los leo en los comentarios. Nos vemos.